Antes de pasar a que podáis preguntar cada uno lo que queráis, os voy a presentar a Gabriel Fernández, que es concejal de la Acción Social del Ayuntamiento de Sabadell. Hola, bueno, moltes gràcies, bon dia a tothom. Normalment parlo en català, pero yo, Gabriel, que no he venido de Santa Coloma, por mi acento seguramente ya he detectado que he venido de Lleida. Y estoy honrado de poder ser el primer regidor de Sabadell no nacido en la Unión Europea. Soy el primer regidor de Sabadell latinoamericano. De hecho, he nacido en el Uruguay hace 43 años. Y soy nieto, Gabriel, soy nieto de una vasca que va a hacer el viaje al revés del que he hecho yo. La Marcelina Chucarro de Vizcaya va a viajar al Uruguay con sus sueños, con sus ilusiones, y se va a instalar allí. Lo que ella no sabía es que era un nieto después, su nieto y sus bisnietos harían el viaje al revés y que estaríamos aquí en Cataluña. Se nota que soy vasco, ¿no? Soy rarito. Pero bueno, es que también he de compartir algo con ustedes. En 1812 había una constitución, la PEPA, que decía que todos aquellos países del sur éramos españoles y que pertenecíamos a esta nación indivisible. Y miren, todos nosotros nos hemos independizado y que yo sepa, tan malo no puede ser, porque ninguno de nosotros se ha arrepentido nunca de eso. Porque cuando un hijo marcha de casa, no se tiene por qué pelear con los padres, sencillamente marcha para seguir creciendo y para seguir desarrollándose. Y los catalanes, hayamos nacido donde hayamos nacido, porque todos somos catalanes, hemos llegado a la conclusión que lo mejor que podemos hacer en este momento es marchar de casa, tener nuestra propia casa, no nos pelearemos con nadie, seguiremos estimando a todo el mundo, iremos a todos los lugares y a los pueblos con nuestros familiares como siempre. Yo quiero mucho a los familiares que he dejado en Uruguay, ¿cómo no los voy a querer? Pero ahora, Cataluña es mi país. Uruguay era la tierra de nacimiento, sí, siempre será la tierra de nacimiento mía y de mis hijos. Pero Cataluña es mi país y por el cual estoy dispuesto a pelear. A pelear en el buen sentido, que nadie aquí entienda mal el asunto, ¿no? Ahora quisiera también hacer otra reflexión. Tengo la posibilidad de ser regidor y tengo la posibilidad de ser regidor porque, entre otras cosas, en la campaña electoral municipal a la gente le dijimos que éramos gente normal y que queríamos hacer las cosas para la gente normal. Y cuando decíamos que éramos gente normal, decíamos, oiga, es que yo, cuando me pongo malo, cuando tengo una enfermedad, voy al CAP y voy al Taulí. Y me preocupa mucho lo que pasa en el CAP y en el Taulí. Y mis hijos van a la misma escuela pública que todos vuestros hijos. Y tengo amigos que están en la TUR, en el paro, y que sufren y que llevan muchos años en esta situación, ya no ni uno ni dos, muchos años. Por lo cual, cuando fuimos y le dijimos a la gente que confiara en nosotros, el principal argumento era porque somos gente como ustedes, somos gente normal. Y la confianza de la gente es lo que honra a una persona. El honor de una persona está en ser digno de confianza. Por eso, desde el primer día, ahora hace un año que estamos gobernando en Sabadell, teníamos claro que la gente miraría no lo que decíamos, sino lo que hacemos. ¿Y qué hacemos en Sabadell? Pues mira, fácil. Si hay 205 chavales de nuestra ciudad, como va a pasar el año pasado, que no tenían la beca Menjador asegurada, y existía en el presupuesto municipal unos fondos que se llamaban fondos de contingencia, pues nosotros, por primera vez en Sabadell, los hicimos servir, los utilizamos para pagar beca Menjador. Porque yo le he dicho al secretario, oiga, ¿pero qué es una contingencia? Si no es que haya chavales que no pueden jalar y tengan garantida el comer todos los días. Eso es una contingencia. ¿O qué estamos esperando? ¿Que venga un terremoto? ¿Que venga un huracán? ¿Acaso no pasará, por suerte? Pero lo que tenemos es un desastre social, por lo cual tenemos que utilizar estos recursos para dar respuesta. ¿Qué hemos hecho también? Pues miren, creo que se han enterado y eso beneficia a todos los vecinos, también los de Badía. Había unos dineros que iban a parar unos bancos
que sobraban del presupuesto del año pasado, pues ¿qué hemos decidido? Hemos buscado la manera legal de hacer posible que junto con la Generalitat vayan estos recursos a la urgencia del Hospital Taulí. Y ahora escucho algunos partidos, uno de los partidos es uno de los que gobierna aquí, el que tengo aquí atrás mío, que nos echa en cara que hayamos utilizado 4 millones de euros para las urgencias del Taulí. Pues ¿saben qué? Yo cuando miro a mis hijos estoy orgulloso de haber hecho eso. Porque ¿a dónde vamos a poner esos 4 millones? O tenían que ir al banco a pagar intereses de deuda. No, los bancos son responsables de lo que nos ha pasado. Por lo cual, si tengo la posibilidad de poner esos 4 millones en las urgencias del Taulí, van a las urgencias del Taulí, porque benefician a los vecinos de Sabadell, a los vecinos de Badía, a los vecinos de Cerdañola, beneficia a 400.000 personas. 400.000 personas. No hemos dudado y no vamos a dudar. Y ayer, como ya os habéis enterado, porque por suerte ha habido repercusión, hemos tomado una decisión importante. Somos el primer ayuntamiento que inicia un proceso sancionador a las eléctricas que tallan, que cortan la luz a aquellos que son más vulnerables y que además violan la ley por no pedirnos a los servicios sociales los informes de vulnerabilidad de estas personas. Hemos decidido hacerlo, somos los primeros. Por lo cual, y esperemos no ser los últimos, lo que queremos es que todos los ayuntamientos del país hagan lo mismo, porque tenemos un marco legal para hacerlo. Por lo cual, y acabo aquí la media intervención, desde el municipio tenemos la oportunidad de mostrarle a todos nuestros vecinos que son igual que nosotros, que la República se construye desde allí. Es desde los municipios que construimos la República. Es desde los municipios donde no pedimos permiso para hacer las cosas y las hacemos. Y Esquerra Republicana tiene una oportunidad de oro, de demostrar, como decía el Gabriel, que nosotros sí podemos. Muchas gracias.